Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan. Es un gusto saludarles, que Dios les bendiga en este día. Gracias por conectarse una vez más a este canal y escuchar la palabra de Dios que tiene para usted y que por supuesto también tiene para mí en este domingo 30 de agosto. Reciban un cordial saludo, iglesias de Morelos, iglesias de Oaxaca y de la Ciudad de México, aquí en la iglesia de San Mateo. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Por causa de la pandemia y por los altos índices de contagio aquí en la alcaldía de Xochimilco, les informamos que San Mateo sigue en semáforo rojo, por lo que no es posible reanudar las actividades de la iglesia hasta que haya una mejoría y que sea oficial por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y por el gobierno de la Ciudad de México. Continuamos entonces en espera y reanudaremos servicios hasta nuevo aviso. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Demos gracias a Dios y oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, a ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, porque en este día usted está con nosotros, con su pueblo, con esta iglesia, con su congregación, la Divina Trinidad. Queremos, Padre, escuchar el día de hoy su palabra, palabra suya, Señor, que venga de lo alto, lleno de sabiduría, que hable a nuestras vidas y a nuestro corazón. Hónrenos, Padre, con su presencia. Háblenos, que nuestros oídos están dispuestos a escuchar y nuestro corazón está dispuesto a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos, Señor, su bondad y su misericordia para con nosotros. Bendito y alabado sea desde ahora y para siempre. Amén y amén. En las últimas semanas, los medios masivos de comunicación y organismos federales han comunicado un incremento de hasta un 120% de violencia intrafamiliar en todo el mundo por causa del COVID durante toda la cuarentena. Los hogares, lejos de ser un estatus de amor, de seguridad y de paz entre las familias, se están convirtiendo en un campo de batalla y frustración. Le podría decir que son múltiples los factores que están provocando esta violencia. La pérdida del trabajo, la destrucción de la rutina, el estrés, la convivencia forzada entre los miembros de la familia. Pero sea cual sea la causa de la violencia, todo va en contra de la estructura familiar diseñada por Dios. Empecemos por definir a la familia desde su origen, o sea, desde el concepto de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo número 2,
versículos del 18 al 24, la palabra de Dios dice esto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La familia, desde el punto de vista bíblico, es la creación natural de Dios cimentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, escuche bien, entre un hombre y una mujer, que al unirse en matrimonio, el hombre y la mujer fundamentan la estructura social. Es decir, establece la base fundamental, que es la familia, donde el hombre guarda y gobierna su casa, y su esposa guía en la crianza y en la educación de sus hijos. La palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Escuche, fue Dios quien creó a Eva como esposa de Adán. Así que la idea de formar un hogar vino de Dios mismo. Se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el esposo se complementan mutuamente. El hogar cristiano debe ser un hogar de protección y edificación mutua, donde tanto el hombre como la mujer deben atender las necesidades materiales y espirituales de los miembros de su familia. Educar a los hijos, hermanos, en valores y principios bíblicos es permitir que Cristo reine en el hogar. Hoy, hermano, amigo que me escuchas, los hogares y las familias están lejos de cumplir con los propósitos de Dios en el seno familiar. Los sociólogos justifican la conducta machista argumentando que sus raíces son parte de nuestra cultura ancestral. Pero los organismos internacionales en pro de las familias hacen nada para transformar la mentalidad machista en una mentalidad de amor y de honra para la esposa. Porque eso solamente Dios, hermano, puede cambiar en la vida del hombre que en verdad se entrega a Cristo. Alberto Motesi dice en su libro América, 500 años después, de nuestras madres aprendimos a temer y a resentir a nuestros padres, y de nuestros padres aprendimos a explotar y despreciar a nuestras mujeres y a imitar las conquistas de nuestros padres. La mujer, en vez de recibir amor y la honra de su esposo,
tiene que recibir la afirmación y efecto de sus hijos varones, a quienes, a su vez, sin darse cuenta, los cría como a seres superiores destinados a enseñorearse de toda mujer, y así continúa el malsano patrón del machismo. Pero déjeme decirle, hermano, amigo que me escuchas, que en la actualidad Dios quiere levantar otra clase de familias, porque quiere levantar a otra clase de hombres, a otra clase de mujeres que estén dispuestos a cambiar sus vidas, dejando atrás su pasado y que valientemente se atrevan a encontrarse con el futuro que Dios tiene preparado para ellos. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros males. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Hoy, a la luz de las Escrituras, quiero enseñarles el plan que Dios tiene para todas las familias de la tierra. Hablemos de la responsabilidad de las familias dentro del hogar. Por supuesto, de la responsabilidad de los padres primordialmente y también de los hijos. Vayamos al primer libro de Timoteo, en el capítulo
número 2. Primer libro de Timoteo, en el capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos 13. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo 13. Y la palabra de Dios dice así: porque Adán fue formado primero, después Eva. El hombre, hermano, de acuerdo con las Escrituras, fue creado primero. Después fue formada la mujer, como si Dios quisiera enfatizar en esto. Después de esto, desde Génesis, nos repite Dios las mismas palabras aquí, en el libro de Timoteo, en el capítulo 2. Fue el hombre quien le puso nombre a la mujer, y fue al hombre a quien Dios confrontó después del primer pecado en el huerto del Edén. ¿Esto significa que el hombre tiene mayor valor que la mujer? De ninguna manera. Necesitamos distinguir entre valor y función. El varón y la mujer son absolutamente iguales delante de nuestro Dios. Incluso la Constitución, en el artículo 4, dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. No hay diferencia en la igualdad. Pero, escuche bien esto, la igualdad no significa que seamos idénticos. Tenemos diferentes funciones en el núcleo de nuestra familia, tal como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones. En el mandato de Dios, el hombre fue creado para ser el líder y la mujer su apoyo. Sin embargo, desde que el pecado entró en el mundo, ni el hombre ni la mujer han entendido este plan perfecto de Dios, causando que el hombre pues abuse de su liderazgo o renuncie a ese liderazgo, y que la mujer, por rebelión o por obligación, se ponga los pantalones. Pero veamos qué dice al respecto Génesis en el capítulo número 2. Regresemos a Génesis en el capítulo número 2 y leamos primeramente el versículo 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Escuche bien, el hombre fue puesto en el huerto para labrarlo, trabajarlo y guardarlo. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En resumen, hermano, la palabra de Dios es clara. Nos dice que el hombre fue creado para guiar, para guardar y para gobernar. En este sentido, el verdadero hombre guía a los que ama hacia un destino concreto. Lo hará en los asuntos de relaciones personales, la formación del carácter, lo espiritual, la integridad, la justicia, la humildad,
los valores eternos, sin dar demasiada importancia a las cosas materiales, que sí son importantes, pero no son lo más importante. El verdadero hombre también guarda a su esposa, guarda a sus hijos, por los cuales él es responsable. Su gozo se encuentra en proteger a los que necesitan de su autoridad y de su fuerza, o sea, a su familia. Él enfrentará a los Goliat que vienen en su contra. Guardará de la maldad a los que debe proteger. Los guardará de todo tipo de ataques, ya sean físicos, económicos, sociales, emocionales, espirituales o de cualquier carácter. El verdadero hombre, hermano, también gobierna. Nuestras familias necesitan que nos involucremos en sus vidas y en sus problemas. El esposo y padre debe ayudar a su familia a vivir en paz. Debe de traer justas decisiones en los desacuerdos que a veces se propician dentro del seno de la familia. El varón tiene que gobernar con amor y equidad. No muestra favoritismo por ninguna parte de los miembros de la familia. De esta manera, él enseña a sus hijos y a otros bajo su autoridad el valor de la justicia y también del gozo de convivir en paz y consideración para con los demás. Por otro lado, Dios también le da instrucciones precisas al varón en la relación de esposo con la mujer que Dios le ha dado. Veamos qué dice Efesios en el capítulo número 5, versículo 25. La palabra de Dios dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y la palabra amad a vuestras mujeres es relevante en esta cita bíblica que estamos leyendo. Amar a vuestras mujeres. ¿Sabe usted la profundidad de la palabra amar? ¿La conoce? En Primera de Corintios, en el capítulo número 13, la palabra de Dios precisamente hace relevancia al concepto de amar, que por cierto muchos lo tienen en un concepto equívoco. Pero la palabra de Dios a los hombres, a nosotros, que nos pide que amemos a nuestras mujeres, nos enfatiza lo que realmente es relevante en el concepto del amor. Dice la palabra de Dios en Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, escuche, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entendiendo este concepto, hermano, entonces nosotros como varones tenemos que amar a nuestras mujeres en el concepto de inclusive sufrir con ellas por causa del amor, sin envidia, sin ser jactancioso, sin envanecernos, sin hacer lo malo, sin buscar lo nuestro, sin irritarnos, sin guardar rencor. La palabra de Dios dice que amemos a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. El amor que Jesús mostró a la iglesia, es decir, a sus seguidores, a sus primeros discípulos, incluyendo a sus apóstoles, es un ejemplo perfecto para los esposos. Aunque los discípulos eran imperfectos, Jesús los amó hasta el fin, pues sacrificó su vida por ellos. Por eso, hermanos, a los casados se les pide
que nosotros sigamos amando a nuestras esposas y que no nos enojemos con ellas, con la amargura tal que nos permita vivir así por largo tiempo. No. ¿Qué puede hacer usted para que pongamos en práctica este consejo? Sobre todo si a veces su esposa no actúa con buen juicio. Bueno, pues recuerde que usted también comete errores y que para que Dios le perdone, usted también debe perdonar a los que pecan contra usted. Y esto incluye a su esposa. Por supuesto, ella también tiene que hacer lo mismo. El principio de la felicidad en su matrimonio es que ambos se tengan que perdonar las veces que sea necesario. Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3, versículo 19. La palabra de Dios dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero significa faltos de suavidad. O sea, lo que Dios nos está pidiendo es que seamos amables, apacibles, cariñosos, suaves con nuestras mujeres, con nuestras esposas. Yo le puedo asegurar que su esposa desea que su esposo sea así, no como un tabique, áspero, duro. Le puedo asegurar que a su esposa le gusta que usted sea un hombre fuerte, pero también que sea suave, que sea dócil con ella. Primera de Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 7. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Dice así la palabra de Dios: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. La palabra de Dios, hermanos, nos pide que vivamos con nuestras mujeres, con nuestras esposas, sabiamente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser considerados, respetuosos. Usted necesita nutrir a su esposa, necesita amarla. Dios nos pide eso. Y yo le pregunto, amigo que me escucha, usted, hermano que es esposo, ¿considera que cumple con todo esto? Si no, ¿en qué área de su vida debe cambiar? Recuerde que el amor que Cristo tuvo para su iglesia es el modelo a seguir en la relación entre el hombre con su esposa. Hablemos ahora a las esposas. ¿Qué dice la palabra de Dios a las esposas? Aquí mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo número 3, versículos del 1 al 2. La palabra de Dios dice esto: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra de Dios a las mujeres es esta: mujeres, estén sujetas a sus maridos. La palabra sujeción es una palabra que ha causado muchos estragos en la mente del hombre. Créame que a nadie le gusta sujetarse a nadie, pero la palabra de Dios nos habla de sujeción. Y en el libro de Efesios, precisamente, la palabra de Dios enfatiza mucho en la sujeción del hombre. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo número 5, dice la palabra de Dios así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla de sujeción del Señor. También dice la palabra de Dios: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nuevamente se habla de sujeción. Y también dice la palabra de Dios: hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Una vez más, la palabra de Dios nos habla de sujeción. Debemos someternos a otros, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué tenemos que someternos a otros? Pues es por causa de nuestra reverencia por Cristo. En otras palabras, en cualquier relación humana, entre esclavos y amos, esposa y esposo, padres e hijos, debe de haber un tercer incluido en esa sujeción, que es Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? En una relación familiar, esposo y esposa, y también los hijos, debemos de estar sometidos a Cristo. Si el esposo está sometido a Cristo, a la mujer no le será nada difícil someterse a su esposo. Y si la esposa está sometida a Cristo, al esposo tampoco le será difícil someterse a su esposa. Y los hijos de igual manera, los hijos que viven con Cristo y para Cristo, les será fácil someterse a sus padres. Tengo que aclarar que la sujeción de la mujer consiste en permitir que su esposo delegue su autoridad y usted simplemente acompañe sabiamente a su esposo en las decisiones que él tome. Si él se equivoca, usted como esposa está para apoyar, a reconsiderar sus decisiones, pero con sabiduría, amor y templanza. Varones, no tengan miedo de permitir que sus esposas sean sus ayudas idóneas. Usen los dones y las habilidades que Dios le ha dado a sus esposas. Mujeres, ustedes no pueden gobernar en sus hogares porque producirían maridos irresponsables, esposas frustradas e hijos anormales. Créame, nunca he conocido un esposo dominado que sea feliz. Tampoco he conocido a una mujer, esposa dominada, que sea feliz. Los hogares donde se da esta situación no pueden ser felices. La autoridad ha sido delegada al hombre, no porque sea mayor o superior que la mujer, simplemente porque Dios así lo quiso. Y cuando usted o yo, como hombres, no asumimos el liderazgo que Dios nos ha delegado, estamos fallando a nuestro Creador, estamos fallando a nuestra familia, estamos fallándonos a nosotros mismos. Y estas fallas han traído consecuencias fatales por siglos en las familias de la tierra. Ahora veamos qué dice la palabra de Dios a los hijos. Vayamos al libro de Efesios, en el capítulo número 6, versículos del 1 al 2. Hijos, dice la palabra, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra de Dios es clara para con los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Primero dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es lo que quiere Dios de los hijos para con los padres? Su obediencia, porque esto es justo. Porque tus padres, desde que antes de que tú nacieras, ya te amaban, ya te esperaban con amor, te han criado, te han educado, te han dado lo necesario para satisfacer sus necesidades, y por eso es justo. Pero ¿qué significa honrar a nuestros padres? Bueno, vayamos por partes. Honrar a nuestros padres significa que los valoremos. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros y demostramos que los valoramos teniendo en cuenta sus consejos. La Biblia dice ahí en Proverbios 17, versículo 6, que la honra de los hijos son sus padres. Es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de ellos. Honrar a los padres también significa aceptar su autoridad. Los jóvenes en especial honran a sus padres al respetar la autoridad de ellos,
la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Allí en Colosenses capítulo 3, versículo 20, les dice a los hijos: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. El propio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, obedeció a sus padres en todo cuando era niño y cuando era jovencito. Honrar a los padres también significa tratarlos con respeto. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y cómo lo decimos. Es verdad que en ocasiones algunos padres no se comportan como es debido y quizá a sus hijos les cueste trabajo respetarlos. Aún en esas circunstancias, los hijos pueden mostrarle la honra a sus padres si evitan hablarles o tratarlos irrespetuosamente. ¿Qué dice la Biblia a los hijos que hablan con falta de respeto de su padre o de su madre? Veamos ahí en San Mateo, en el capítulo número 15, versículo número 4. San Mateo, versículo 15, versículos 4. La palabra de Dios dice así: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre, muera irremisiblemente. La Biblia dice que está cometiendo una ofensa grave el hijo que no honra a su padre y a su madre, que los maldice, y se condena en maldición. Cuidado. Honrar a los padres también significa cuidar de ellos. Al envejecer, puede que los padres necesitan nuestra ayuda. Los honramos al asegurarnos de hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que tengan lo que les haga falta. Lo acabamos de leer en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Y otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que justo antes de morir se encargó de que alguien cuidara de su madre. ¿Lo recuerdan? Cuando Él estaba en la cruz, se encargó de que el discípulo amado, el apóstol Juan, le cuidara y atendiera de su madre antes de morir en la cruz. Jesús le dijo: he ahí tu madre. Y dice la Escritura que desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Querido hermano, amigo que me escuchas, déjeme decirle que la familia es la creación natural de Dios. Es la unidad más importante de esta vida y también de la eternidad. Nacer en una familia forma parte del plan de nuestro Padre Celestial. Él estableció en las familias roles específicos entre los miembros que la componen. Por tanto, le invito para que valore a su familia, la cuide y la proteja. Si en su familia algunos miembros no son cristianos, no los desprecie. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Recuerde que usted también vivía así. Demuestre su amor para con ellos, con hechos concretos. Gánelos para Cristo a través de su buen testimonio. El testimonio que usted da es vital para la conversión de los miembros de su familia. Si vive en unión libre, la Biblia llama a esto fornicación. Usted necesita arreglar esa situación cuanto antes. Pida el consejo de su pastor, busque ayuda en su pastor para que usted pueda arreglar esto. Si es soltero, mantenga las normas de Dios muy en alto. Evite cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted, se lo garantizo. Si no se ha mantenido puro,
confiésele su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir una vida en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de su pastor. No desaproveche la oportunidad que Dios le ha dado de mantenerse en el seno de una familia. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, queremos poner en sus manos la vida de nuestras familias. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de vivir en el seno de una familia a la que amamos, guardamos y protegemos. Te rogamos, Padre Santo, que en su bondad y misericordia guarde a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en unidad, que cada uno de nosotros guardemos nuestra integridad. Permita a mi esposa ser ayuda idónea para mí, aprovechar sus habilidades y talentos que usted le ha dado. Permítame a mí, Señor, retomar mi papel como varón y ser la cabeza y el hogar de mi esposa y de mis hijos. Ser, Padre Santo, la autoridad que ellos merecen tener como esposo preocupado, esforzado para la familia. Permita que mis hijos, Señor, sean hijos obedientes, que guarden sus estatutos, que aprendan su palabra. Ciertamente a nosotros como padres nos corresponde educarlos, guiarlos en la enseñanza de las Escrituras, porque en la medida en que ellos le amen a usted, nuestros hijos también nos amarán a nosotros como Padre. En la medida en que ellos le busquen a usted y le conozcan, en esa medida nuestros hijos nos buscarán a nosotros para pedir consejo, ayuda y estar siempre prestos a la atención de sus padres. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en sus manos las vidas de todas las familias de nuestros hermanos en esta congregación, la Divina Trinidad. Guárdelos, por favor se lo ruego, bendígalos, cuídelos. Sea usted el proveedor de ellos en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, le damos honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y amigo que me escuchas. En el nombre de Cristo Jesús, deseo de todo corazón que sea usted de gran bendición en su casa y en su familia. Si es varón, esfuércese, sea usted cabeza de su hogar. Si es mujer, esfuércese, sea la ayuda idónea de su esposo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Que Dios les bendiga y les guarde.